Bueno, pues buenas tardes. Seguimos con las jornadas de feminismo y educación. Muchas gracias a María López Sández por estar aquí con nosotros esta tarde. Y María es escritora, ensayista, investigadora. Con la Forma de las nubes obtuvo el premio Repsol en narrativa breve en 2012 y un notable éxito también en el mercado editorial gallego, y está teniendo una excelente aceptación entre el público su última obra en gallego, que se titula El faro oscuro. María en estos momentos es profesora de la Universidad de Santiago de Compostela recientemente, desde este año. Anteriormente era profesora asociada de didáctica de la lengua y de lingüística o literatura. Y literatura. Pues muchísimas gracias, María, por acompañarnos esta tarde. Es para nosotros un honor contar con tu presencia. Como siempre, reitero las gracias al Foro Feminista por su trabajo y por traernos a María y a Isabel hasta aquí. Muchas gracias. Muy bien, pues voy a comenzar, antes de nada, dando las gracias a la UNED por esta invitación y saludando a todas las personas que nos siguen también desde fuera de Galicia, incluso pues desde Hispanoamérica, y por ellas además también será en castellano, ¿no?, esta intervención. Voy a hablar de cómo se puede contribuir, por tanto, a la igualdad, a una educación para la igualdad, particularmente desde la lengua y la literatura. Y me voy a centrar para ello en la obra de dos escritoras gallegas esenciales en el siglo XIX, como son Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán. ¿Qué nos aportan ellas, que sigue siendo relevante hoy en día y que además nos puede proporcionar para las aulas un modo de seguir trabajando para esa educación para la igualdad, ¿no? Enlazando con la conferencia anterior de María Isabel Fernández, en un momento dado ella comentaba cómo la ciencia tiene unos atributos, o se le han dado tradicionalmente unos atributos como son la racionalidad, la objetividad, que coinciden con lo que tradicionalmente se ha asociado al patrón masculino, al patrón de género masculino. Inversamente, la literatura muchas veces ha sido vista en oposición a la ciencia, justamente por conectar con lo irracional, con lo emocional, con lo sentimental. Y eso hizo propicio que muchas veces las mujeres tuviesen un acceso más temprano o más fácil al campo literario que al campo científico. Y esto redundó en que la lucha por la conquista de espacios públicos y la conquista de la igualdad en gran medida se sirviese del discurso literario, justamente porque de algún modo se les permitía más fácilmente. Esta jerarquía en el acceso a campos del saber la podemos ver dentro de la propia literatura. Para la mujer fue más fácil conquistar el campo de la poesía más que el campo de la novela, y muchísimo más que el campo del ensayo. Justamente por esto, porque se entiende que la poesía es más irracional, es más femenina en esa concepción de atribución a los roles de género. La propia Rosalía de Castro, ¿no?, de la que hablaré, dejó escrito: aún no nos es permitido a las mujeres hablar de lo que sentimos y de lo que sabemos, pero habría que decir que muy especialmente de lo que sabemos, ¿no? O sea, ese campo de lo emocional, de lo irracional, de lo ficcional, se nos permitió antes. Por ello, vamos a ver, creo que esto dota de un papel muy importante a las mujeres escritoras a lo largo de la historia, porque muchas veces bajo ese manto de la literatura y de la ficcionalidad, bueno, pues fueron las primeras en luchar por conquistar terrenos y abrir caminos, incluso también después para el terreno de la ciencia, ¿no? En ese sentido, hay una mujer escritora inglesa en el siglo XVIII
curioso que ya en una antología, la literatura inglesa, puso una cita que a mí me parece muy reveladora. Dijo: déjame hacer las baladas de una nación y no me importa quién haga las leyes. Bueno, estaba hablando del poder de la literatura para algo que entronca también con lo que María Isabel decía en la última parte de su intervención, lo que podemos llamar la necesidad de cambiar los imaginarios, los modos de pensar, y cómo eso muchas veces se hace de un modo tan indirecto como aquello que se plasma en los libros de texto, lo que aparece en las imágenes, no solo a través de los discursos más explícitos. El discurso literario, justamente porque entra en ese terreno como de lo ficcional y aparentemente irrelevante para lo que sucede en el mundo más factual y objetivo, bueno, pues fue el primer terreno o uno de los primeros que las mujeres utilizaron para romper la hegemonía masculina, ¿no? ¿Qué sucede en el campo de la didáctica de la lengua y muy particularmente de la literatura? Pues que también hay cambios que nos van a favorecer y hacer más fácil que nos podamos servir de la literatura para una educación para la igualdad. ¿Por qué? Bueno, pues porque durante décadas podemos decir que como consecuencia de toda la primera mitad del siglo XX, el enfoque en el estudio de lo literario era fundamentalmente canónico, es decir, se estudiaba una historiografía literaria, las grandes obras de la historia de la literatura, cuyo lugar en ese canon era incontestable e incontestado. Se suponía que estaban ahí por su calidad literaria, por el particular uso que hacían de la lengua en una dimensión artística, y entonces, además de estudiar ese canon, en todo caso lo que se hacía era estudiar los mecanismos lingüísticos y retóricos que hacían que eso fuese una obra de arte literaria. Pero la segunda mitad del 20 va a romper totalmente con esta perspectiva. Son fundamentales el desarrollo de los estudios culturales a partir de los años 60. Cuando yo escuchaba la conferencia de María Isabel, iba viendo cómo hay hitos coincidentes, ¿no? Ella señalaba en un momento dado la eclosión del estudio de esa perspectiva de género y ciencia a partir de los años 70. Bueno, pues en el campo de los estudios literarios, el desarrollo de los estudios culturales a partir de los años 60 va a introducir la perspectiva de la subalternidad, es decir, la crítica literaria feminista, la teoría postcolonial, los Black Studies, es decir, toda esa perspectiva desde los discursos no hegemónicos. De algún modo esto va a tambalear el canon, ese canon que había estado incuestionado, de repente nos damos cuenta de que es un canon patriarcal, un canon occidental, un canon blanco, un canon que silencia muchísimas realidades y que además no es ideológicamente neutral, no se constituye solo por la gran calidad verbal, sino que las cuestiones ideológicas también están plenamente inscritas en el canon y de hecho tienen un papel fundamental a la hora de constituir el canon mismo, ¿no? ¿Esto qué va a tener como consecuencia? En primer lugar, la revisión del canon, sin entrar ahora en la cuestión poscolonial, la cuestión de raza y centrándonos exclusivamente en la perspectiva de género. Bueno, pues esto nos va a hacer agudamente conscientes de que hay un canon oculto, un canon, si ya para la mujer fue muchísimo más difícil acceder a la creación literaria, simplemente porque ya era más difícil que accediese al propio conocimiento de la lengua escrita y por tanto a la cultura y por tanto que pudiese escribir, pero a ello se sumaba que en el caso de hacerlo en ocasiones esa obra era apropiada o si no silenciada en la propia construcción de la historiografía literaria. Hubo, por tanto, toda una revisión del canon, que es un proceso en el que aún estamos, ¿no? El escritor Manuel Vilas dijo hace no tanto tiempo, refiriéndose, por ejemplo, a la generación del 27, que es una generación en obras,
¿Por qué? Porque tenemos una visión canónica con esa fotografía que todos hemos visto, donde son todos hombres, donde está pues Lorca, Jorge Guillén, Cernuda, pero donde no están las mujeres que convivieron en esa generación. Por ejemplo, la gran narradora de la generación, que es Rosa Chacel. Y también una generación en obras, porque se está rompiendo esa visión estática de solamente un grupo de poetas, sino que era un grupo intelectual muy complejo, que habría que poner en relación con otras artes como la pintura, y entonces ahí estaría Dalí, pero estaría también Maruja Mayo, también gallega, ¿no? Y tantas otras, ¿no? Pero eso, ahí curiosamente, fue fundamental un documental, el documental de Las sin sombrero, que Televisión Española hizo en 2015, ¿no? Y a partir de ahí es como si la historiografía literaria y los estudios literarios reaccionasen en gran medida, ¿no? Pero es un proceso en el que estamos realmente inmersas en este mismo momento. Por ejemplo, los cambios en la prueba de selectividad para incorporar una mayor visión del canon femenino. Por ejemplo, Las sin sombrero en la generación del 27, pero a lo largo, prácticamente desde hace 2 años. La incorporación, por ejemplo, en Segundo de Bach como obra de lectura de El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes, tristemente fallecida recientemente, pues es de hace muy poco, justamente porque se tomaba conciencia de, estamos hablando constantemente de educación para la igualdad, de visibilización del canon femenino, y la propia prueba de selectividad sigue enfocada absolutamente en un canon masculino, ¿no? Eso fue uno de los efectos de todo este cambio y de la irrupción de la crítica literaria feminista. Pero hay otro no menos importante y que yo creo que es esencial, ¿no?, para las aulas, que es empezar a ver con otros ojos, con unos ojos, llamemos lúcidos, conscientes y críticos, el modo en que a lo largo de la historia la literatura plasmó los propios roles de hombres y mujeres. De manera que, en perspectiva histórica, podíamos aproximarnos y deconstruir esos modos, ¿no? Esta doble visión, o sea, la idea de cuestionar el canon, ver cuáles son los procesos ideológicos de canonización y al mismo tiempo analizar los textos en perspectiva feminista, cambia radicalmente el modo de abordar el estudio de lo literario. Podemos decir que hoy en día está plenamente justificado desde las aulas un tratamiento sociológico, no meramente formal. Realmente los formalismos dominaron e hicieron un gran avance a los estudios literarios en la primera mitad del 20, pero ya toda la segunda mitad dio un giro sociológico y eso aún está por llegar en plenitud a la didáctica. No sé si exactamente en el campo de las ciencias, quizás es algo que después podríamos debatir, ocurre esto, pero sí me atrevo a afirmar que en el campo más humanístico hay un desfase bastante grande entre los avances propiamente científicos y su traslado a prácticas de aula, ¿no? Voy a empezar con una cita, bueno, aquí está en inglés, pero después está traducida en la siguiente diapositiva, porque me parece una cita de una lucidez asombrosa, de una mujer que en un libro sobre teatro a finales del siglo XIX describió lo que llamaba la escritura de la nueva mujer. Una nueva mujer que irrumpe en el siglo XIX tanto como escritora como personaje literario. Las dos autoras en las que me voy a centrar, Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán, responden sin duda a este concepto de la nueva mujer. Y también la literatura de la época está marcada por la irrupción de un personaje que podemos llamar la nueva mujer, que revela cambios sociológicos de gran calado, pero que efectivamente no se van a producir
sin tensiones, ¿no? Entonces, voy a leer la cita porque después la voy a ir utilizando fragmentariamente para tomar rasgos de esa nueva mujer que describe Gail Finney para proyectarlos sobre la figura y la obra de Rosalía de Castro y de Emilia Pardo Bazán. Dice así: la nueva mujer procura la autorrealización y la independencia, a menudo optando por el trabajo como forma de sustento. Más aún, la nueva mujer tiende a poseer una buena educación y a leer mucho. Típicamente lucha por la igualdad en sus relaciones con los hombres, intentando eliminar la doble moral que juzga las costumbres, y es, en general, más franca sobre su sexualidad que la vieja mujer. Decepcionada por las actitudes masculinas o por la dificultad para combinar matrimonio y carrera, a menudo decide permanecer soltera. Finalmente, la mujer es físicamente vigorosa y energética y prefiere las ropas confortables a las vestimentas restrictivas que suelen utilizar las mujeres de su época. A menudo llevan el pelo corto, conducen bicicletas y fuman, todos ellos considerados hábitos atrevidos para las mujeres en el cambio de siglo. Significativamente, con todo, el destino final de la nueva mujer ficcional es frecuentemente la histeria o algún otro desorden nervioso, enfermedad física o incluso la muerte, a menudo por suicidio, siendo su final desgraciado prueba de que la sociedad simplemente no estaba preparada para acoger sus nuevas maneras de ser. Tras esta cita de Gail Finney, pues me gustaría adentrarme en la figura de Rosalía de Castro, una figura cuya imagen ha llegado al gran público en gran medida deturpada. Digamos que se ha magnificado la dimensión existencial, pesimista de una parte de su poesía para transmitir una imagen también así de Rosalía. Y Rosalía, sin embargo, responde en gran medida, no en todo, pero sí en gran medida, a la descripción de esa nueva mujer de la que acabo de leer, ¿no? De hecho, algunos de los elementos en los que no responde, por ejemplo, ella no fuma, hasta donde sabemos, Emilia Pardo Bazán sí. No adoptó una vestimenta masculinizada, Concepción Arenal sí, pero sin embargo Rosalía de Castro admira y cita constantemente a George Sand, que responde claramente a este patrón de nueva mujer que se vestía de hombre o que fumaba en público por las calles de París, ¿no? Pero no necesitamos acudir a su admiración por otras figuras, ¿no? Bueno, voy a empezar con una cita de Rosalía de Castro de Las literatas, justamente porque ahí ella habla de lo que supone ser mujer escritora en el siglo XIX, ¿no? Y ya que abordamos todo esto desde la contribución que las mujeres escritoras hicieron, pues decía yo antes, fue más fácil hacerse escritora que llegar a ser científica, pero no quiere decir que fuese un camino de rosas. Como Isabel comentó, pues a la mujer intelectual se le llamaba bachillera, ya está satirizada en Juvenal, continuó Quevedo, la hembra latiniparla, diciendo unas cosas terroríficas, ¿no?, de las mujeres que se dan ínfulas de sabias. Y por supuesto continuó Molière en las preciosas ridículas. La ridiculización del afán de saber en la mujer, digamos que es algo ya no secular sino milenario, ¿no? Bueno, ser escritora, a pesar de lo que yo comentaba, también tuvo sus dificultades. Dice en un fragmento de Las literatas, cargado de sarcasmo, Rosalía de Castro: yo, a quien sin duda un mal genio ha querido llevar por el perverso camino de las musas, sé harto bien la senda que en tal peregrinación recorremos. Por lo que a mí respecta, se dice muy corrientemente que mi marido trabaja sin cesar para hacerme inmortal. Versos, prosa, bueno o malo, todo es suyo, pero sobre todo lo que les parece menos malo. Ridiculiza aquí, satiriza esa tendencia a pensar que cualquier producción de mujer, bueno, pues tendrá un hombre detrás.
¿no? Bueno, esto lo padeció también con gran dureza Emilia Pardo Bazán, ¿no? De la que se llegó a decir con tintes misóginos. Bueno, el libro de la Pardo Bazán, refiriéndose a la cuestión palpitante, tiene padre, porque ya se sabe que hay ingenios femeninos que necesitan la fecundación. O sea, cosas impresionantes, ¿no? Bueno, afortunadamente, hace nada, por motivos vinculados a Rosalía de Castro, que comentaré al final, bueno, pues he estado en Madrid, en el barrio de las Letras, para presentar el herbario Rosalía de Castro en el Real Jardín Botánico, y allí, en el barrio de las Letras, donde están esas citas de autores, pues hay también una de Rosalía. Esta es la foto que yo misma tomé sobre la calle, ¿no? Y afortunadamente pues han optado por poner una cita de Líders, que también entronca con esa Rosalía que responde a la nueva mujer. Solo cantos de independencia y libertad han balbucido mis labios. Bueno, Líders es otro texto corto pero maravilloso de Rosalía de Castro. Hay que decir que tal impacto tuvo, lo escribió muy joven, con 20 años, que en el ámbito familiar el apodo, y así está recogido en el epistolario, le llamaban Líders. O sea, hay amigos que cuando le escriben a Murguía le dicen dile a Líders, que es, bueno, una palabra alemana que significa canciones, con la que ella, pero que se convirtió prácticamente en su seudónimo, en su apodo, en el ámbito más próximo, ¿no? Y entonces esa cita, ¿no? Ese cantos de independencia y libertad, pero si la continuamos, vemos que ya está el concepto de la esclavitud de la mujer, ¿no? Dice, aunque alrededor hubiese sentido desde la cuna ya el ruido de las cadenas que debían aprisionarme para siempre, porque el patrimonio de la mujer son los grillos de la esclavitud. Bueno, esto fue escrito 11 años antes del conocidísimo libro de Harriet Taylor y John Stuart Mill, que lleva por título La esclavitud de la mujer, The Subjection of Woman. Así que esa noción, esa idea de los grillos de la esclavitud, esa asimilación de la condición de mujer a la de esclavo, la vemos ya muy claramente en Rosalía. Vamos a ir profundizando en esos rasgos de la nueva mujer y vamos a verlos a la luz de estas dos escritoras gallegas, Rosalía y Emilia Pardo Bazán. Se decía en la cita de Gay Finney que la nueva mujer tiende a poseer una buena educación y a leer mucho. Bueno, lo de la buena educación hay que matizarlo. Tiende a poseer una educación autodidacta, porque, y también lo señaló María Isabel Fernández en su conferencia, hasta 1910 no se aprobó la autorización del acceso a los estudios superiores, ¿no? La educación de la mujer quedaba, y desde la ley Moyano, al ámbito de la educación primaria. Y de hecho, y bueno, esto en el libro que escribí junto con Marilar Aleixandre, ¿no?, sobre el pensamiento feminista de Emilia Pardo Bazán, al leer a Narciso de Gabriel, un historiador de la educación en Galicia, bueno, pues sabemos, hay informes de inspectores que señalaban cómo había padres y madres que pedían a los maestros que no enseñasen a leer a sus hijas. Pero es que esa concepción la vemos claramente expresada en El caballero de las botas azules. En El caballero de las botas azules, una novela maravillosa y absolutamente sorprendente, escrita en 1867, hay un personaje, el personaje de Mariquita, cuya tía tiene una escuela para señoritas. Cuando quieren casar a Mariquita, para defender ante el pretendiente que no podría haber mejor mujer, le dice, cieguita la tengo, no sabe nada. O sea, lo que luce como éxito de su escuela de señoritas es que no sabe nada. Y así dice desde la voz del narratorial, a los 16 años no sabía más que leer torpemente en el catecismo, escribir sin ortografía, coser un poco y jugar a los alfileres.
Bueno, esta crítica de mantener a la mujer fuera, ¿no?, del acceso a la educación, el hecho de que tuviese que pedir un permiso especial para poder cursar estudios más allá de la educación primaria, más allá de los 10 años, ¿no?, forzó a las mujeres, y esto se ve muy bien en las mujeres escritoras de la época, a un autodidactismo forzoso. De hecho, es sorprendente, y yo creo que no casual, que buena parte, si lo miramos desde el ámbito gallego, las mujeres notables del siglo XIX, que podemos extender la nómina de Rosalía y Emilia Pardo Bazán a Juana de Vega o a Concepción Arenal, se dan varias coincidencias. No tienen hermanos varones. Algunas son hijas únicas. Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán son hijas únicas. ¿Por qué comento esto? Bueno, ¿hasta qué punto hubiesen tenido acceso a la biblioteca paterna, a esa formación autodidacta, pero educación, si hubiese sido de otra manera? Y muchas veces tuvieron padres que destacaron, bueno, pues por alejarse del modo de pensamiento patriarcal de la época. Es conocido el caso del padre de Emilia Pardo Bazán, a quien ella admiraba enormemente, y dice: con haber conocido muchos hombres después, en esta cuestión, ninguno como mi padre, que siendo ella niña le repetía: si alguien te dice que no puedes hacer algo por ser mujer, dile que no puede haber dos morales para dos sexos. Que un padre diga eso a una hija en el siglo XIX es sin duda singular. Eso quiere decir que lo que la educación no permitía, la educación reglada, lo suplieron a menudo entornos familiares atípicos para la época, ¿no? Lo mismo pasa si vemos, por ejemplo, a Mary Shelley, la escritora de Frankenstein, claro, hija de dos intelectuales ya que se desmarcaron en el ámbito del pensamiento sobre la mujer, ¿no? Esa formación autodidacta, ¿no?, como nos señala Emilia Pardo Bazán en sus apuntes autobiográficos, apenas pueden los hombres formarse una idea de lo difícil que es para una mujer adquirir cultura autodidacta y llenar los claros de su educación. Ella, por ejemplo, lo veremos cuando hizo sus estancias en París, pues dedicaba el tiempo a ir a la Biblioteca Nacional, porque decía: mira, ya que estoy haciendo el sacrificio de dejar a los chiquillos, pues quiero aprovechar el tiempo y formarme, justamente porque sabían que tenían esa necesidad de formación, ¿no? En general, en la escritura de las mujeres del XIX podemos ver este tema. Por ejemplo, una escritora inglesa, George Eliot, una de las que firmó con seudónimo masculino, hubo muchas en la época, tiene como gran tema la frustración de los personajes femeninos por no poder acceder al saber. Por ejemplo, en Middlemarch, la protagonista acaba de hecho contrayendo matrimonio con un hombre mucho mayor, simplemente porque le parece que es un sabio y ella quiere hacer como de secretaria, de traductora, algo que le permita un acceso vicario al aprendizaje. Claro, después se da cuenta de que en realidad ese hombre que se suponía que iba a escribir una obra con el modesto título de La llave para todas las mitologías, realmente era un fantoche, todo apariencia, sin auténtico saber, ¿no? Y de ahí va a derivar, bueno, pues toda la trama. Lo mismo pasa en el Molinos junto al río Flos, con Maggie Tullivan, etcétera, ¿no? Bien, nada, esto es el fragmento de la carta que dirige a su amiga Carmen Miranda, Emilia Pardo Bazán, a esa a la que ya me refería. Dice: a la verdad, mi vida tiene poco que contar, pues es la de un estudiante aplicado y no más. Yo me levanto, almuerzo y voy disparada a la biblioteca, de donde salgo a las 4, quedándome solo el tiempo preciso para dar un paseíto por el boulevard. Ya que hice el sacrificio no pequeño de dejar a los chiquillos, quiero aprovechar el tiempo. Pero Emilia Pardo Bazán efectivamente se implicó en la lucha por el derecho de las mujeres a la educación.
En concreto, y más allá de sus escritos, es notable su participación en el Congreso Pedagógico de 1892, un magno congreso que reunió a más de 2.000 personas y donde ella presentó una serie de tesis y de propuestas para ser sometidas a votación. En realidad, ella atemperó lo que quería pedir. Voy a señalar solo algunas de las ideas de lo que Emilia Pardo Bazán solicitó en ese congreso de 1892. Atemperó sus demandas, pero finalmente, cuando fueron sometidas a votación, todas fueron rechazadas, ¿no? Ella pedía, claro, no, en realidad pedía mucho, porque lo pedía todo, en el sentido de una educación idéntica para el hombre y para la mujer. Es más, a mí lo que más me sorprendió quizás es que ya en 1892 se atreviese a solicitar la coeducación. Quiero decir que es algo que aún hoy en día existe algún centro, ¿no?, que segrega niños y niñas. Bueno, pues ella ya en 1892 defendía que la coeducación, esa formación juntos, para que pudiesen además conocerse entre ellos, era una vía esencial para llegar a la igualdad, ¿no? Cuando María Isabel apuntaba estrategias para promover la igualdad y decía que haya grupos mixtos en esos grupos que trabajan con proyectos científicos, ensalcemos las ideas en ellas y la aplicación en ellos, ¿no? Y vayamos equilibrando. Bueno, pues Emilia Pardo Bazán ya defendió la coeducación. Ella en ese momento podía haberse apoyado en el sector que defendía la idea de que había que formar a las mujeres porque así podrían ser mejores madres. Ese sector más progresista, pero que alegaba ese argumento, y ella lo rechazó de plano, a pesar de su profunda amistad con Giner de los Ríos. Dijo, no queremos esos apoyos, queremos que se reconozca nuestro derecho a un destino propio, a que el primer deber y la primera función de nuestro acceso a la educación es para con nosotras mismas. Claro, ella, a pesar de que ella sí fue madre y tuvo 3 hijos, ella reivindicaba algo que para la época era bastante escandaloso. Decía, la maternidad es función adventicia. Hablaba de la familia que podrá formar o no. Y decía, todas las mujeres conciben ideas, no todas conciben hijos. Claro, entonces de ahí la idea de no queremos argumentar, que queremos educarnos y el acceso a la cultura para educar mejor a los hijos. Queremos, ante todo, por nosotras mismas, por nuestro destino propio, ¿no? Una de esas frases maravillosas de Emilia Pardo Bazán es que la mujer tenía derecho a marcar con un trazo de luz su paso por el mundo. Y de la mano de eso reivindicó el derecho a formarse para todos los saberes y para todas las profesiones. Y en esto dio un paso más respecto, por ejemplo, a Concepción Arenal, que atemperaba, decía, bueno, quizás es mejor que la mujer empiece formándose para profesiones como, y daba unos ejemplos bastante sorprendentes, relojero, tal, pero, por ejemplo, decía que no la matemática más tal. O sea que, bueno, Emilia Pardo Bazán no admite esas modulaciones, ¿no? Dice, idéntica educación, formarse en todo y para todas las profesiones y además en coeducación, ¿no? Y esto lo llevó también a la literatura. Si ella, Emilia Pardo Bazán, representa muy claramente la nueva mujer, también, por ejemplo, en lo de fumar, ¿no? Por ejemplo, en los artículos de prensa, se sabe que ella fumaba, pero, por ejemplo, en prensa, ella fue una gran activista en prensa, tiene un artículo maravilloso donde satiriza el hecho de que se detuvo a una mujer por fumar en público desvergonzadamente. Dice, en el mismo sitio donde, por lo visto, con mucha vergüenza, había muchísimos hombres fumando. Se ve que la pobre no alcanza a comprender que es mucho más grave que lo haga ella. Bueno, ella también llevó esto a los personajes literarios
Y sin duda el personaje que mejor encarna esa nueva mujer es Feita Neira, que encontramos en Doña Milagros o Memorias de un solterón. Esa Feita que no aspira al matrimonio, que no quiere casarse, que quiere ejercer una profesión, vivir de lo que gane y que no responde en absoluto al patrón que la sociedad había trazado para la mujer en ese momento. Entonces, digamos que la educación de la mujer como tema literario aparece en la literatura inglesa, hablé antes de George Eliot, también, por ejemplo, en Elizabeth Barrett Browning, en Aurora Leigh, pero está también en la literatura hispánica, clarísimamente en Rosalía, en El caballero de las botas azules, en Emilia Pardo Bazán y también en Galdós, en Tristana, justamente coincidiendo en la época en que ellos dos mantenían una relación. Pero vamos a la lucha por la igualdad en las relaciones con los hombres. Y esta es una cita de una de las novelas de Rosalía de Castro, de Flavio, quizás de las más significativas para esta idea que está en La nueva mujer de luchar por una relación igualitaria. Dice la protagonista de Flavio: decís que queréis vernos esclavas y no compañeras vuestras. Decís que de un ser que siente y piensa como vosotros queréis hacer unos juguetes vanos, unas máquinas ya risueñas, ya plañideras y llorosas, que a medida de vuestro deseo estén alegres y canten al ruido de sus cadenas o lloren y giman en vano al compás de vuestros cantos de olvido. Bueno, esta protagonista no quiere casarse, se resiste al pretendiente, tiene muy claro desde el comienzo cómo puede acabar todo, aunque finalmente la cosa acabe mal, ¿no? Pero la visión del matrimonio en Rosalía, quizás donde es tratado con más, yo diría que hasta humor, es en El caballero de las botas azules. Esa mariquita de la que yo hablaba cuando le buscan el pretendiente, es al que le dicen, cieguita la tengo, pues ella no lo tiene tan claro. De hecho, la primera vez que lo ve, pues tiene ganas de escapar. Y entonces lo consulta con una anciana que tiene mucha experiencia en esto del matrimonio, ¿no? Y entonces, dando muchos rodeos, la anciana va diciendo, bueno, hijita, ¿qué quieres que te diga? Unos dicen que un marido es una cosa maravillosa, otros que tal, y finalmente concluye que si el matrimonio es cruz, vale más andar sin cruz que con ella. Esta idea de la cruz, la pesada cruz del matrimonio, aparece en voz de la autora implícita. Dice, unas llevan la pesada cruz del matrimonio, ¿no? Con lo cual estamos asistiendo a esa irrupción de la nueva mujer que no tiene esa aspiración, que más bien ve que puede constituir un grillete, ¿no? Así que a menudo decide permanecer soltera la nueva mujer. Lo vemos, por ejemplo, en los cuentos de Pardo Bazán. Hay varios cuentos que se centran en rupturas de compromisos por parte de ellas. Por ejemplo, La redada, uno de los textos donde más claramente se ve, se plasma algo que en la literatura, bueno, pues por el sesgo de género no ha estado muy presente, la atracción física, la descripción del atractivo masculino. Entonces, simplemente ella se queda observando como un hombre con el torso desnudo arrastra una red cargada de peces. Y entonces lo observa, bueno, como si fuese una escultura griega, algo bello, digno de ser contemplado. Y el novio reacciona, con lo cual ella se da cuenta, dice, seríamos muy infelices, y rompe el compromiso. O La novia fiel, quizás el más claro, ¿no? Un noviazgo aparentemente con sentimiento y amor, pero pasan los años y él pues sigue estudiando, no acaba. Y entonces ella no entiende, ella empieza a sentir ansias, como impulso sexual, y dice, imposible que a él no le pase. Pero van años y años hasta que el confesor le abre los ojos y le dice, hijita, es que él se alivia de otras maneras. Y en el momento en que ella abre los ojos a esa realidad, dice, pues no. Y rompe el compromiso ante lo que se considera, bueno, pues una especie de escándalo social, ¿no? Pero
donde mete la llaga muy agudamente, como sabemos, Emilia Pardo Bazán, es justamente en la violencia de género. Quizás esto es lo que marca una mayor diferencia entre Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán. Rosalía no trató tan directamente la violencia, o por lo menos la violencia física. Sí en algún poema, pero no con la fuerza que tiene sin duda, sobre todo en los relatos de Emilia Pardo Bazán, ¿no? Bueno, sobre esto se han hecho tesis, estudios de los más de 600 cuentos escritos por Pardo Bazán. Hay aproximadamente 116 que tienen como elemento central de la trama la violencia sobre la mujer. También fue extremadamente activa en prensa, con artículos en prensa. De hecho, la palabra mujericidio se le atribuye. Hasta ese momento se hablaba en general de crímenes pasionales o crímenes de honra. Y ella, en los artículos de prensa, utiliza el término mujericidio. Los anales de la criminalidad abundan en mujericidios, impunes muchas veces por sofismas que sirven para alentar el crimen. El hombre en general cree vagamente que por ser hombre tiene derecho de vida y muerte sobre la mujer. A día de hoy, gracias a investigaciones del grupo de investigación La Tribuna, sabemos desde hace aproximadamente 10-11 años un episodio de la biografía de Emilia Pardo Bazán que arroja algo de luz sobre la virulencia con la que ella trata la violencia de género, ¿no? Y es que la abuela paterna de Emilia Pardo Bazán fue asesinada a manos de su segundo marido, Juan Rey Perfume, que dejó de hecho una carta, después se suicidó y dejó una carta de suicidio terrible, de la que reproduzco aquí un fragmento, ¿no? Esta, mi mujer, había denotado ya su resistencia a vivir conmigo cuando nos obsequiábamos. La dejé luego y después quiere casarse para solo separarse y vivir a su antojo. No, yo o contigo o muerta tú, o si no que diga alguno si tuve otra mujer desde casado. Soy el hombre más desgraciado del mundo, pero muero justo, convencido de que mi mujer se iba a separar de mí y aún vino mintiéndome. Muero creyendo en Dios y quiero que a mi mujer y a mí nos entierren juntos y en sagrado, para lo que dejo sobre 5.000 reales en oro y plata y todas las alhajas que mi mujer tenía. Bueno, aún desgraciadamente, bueno, pues aún en ocasiones vivimos cosas como esta. Realmente Emilia Pardo Bazán nunca se refirió abiertamente, públicamente, ni en cartas ni en sus escritos a este episodio, aunque sin duda lo conocía. Y sí nos consta que mantuvo cierta conexión con la hija que su abuela tuvo con este segundo marido, que no era el padre de José Quiroga, ¿no? En todo caso, los relatos, que son más de 100, tienen un efecto de realismo y una capacidad de hacernos sentir la angustia realmente terrible, ¿no? En fin, no me voy a parar. Quizás el más conocido, curiosamente, de violencia de género de Emilia Pardo Bazán es Las medias rojas, donde la violencia que se ejerce no es en una relación sentimental, sino de un padre a una hija, pero justamente de un padre que a través de esas medias rojas intuye que la hija tiene aspiraciones que no coinciden con sus deseos de que lo cuide hasta la vejez, sino que ella está realmente planeando emigrar e iniciar una vida diferente, y la golpea salvajemente hasta dejarla tuerta y saltarle un diente. Es decir, y acaba con una constatación como: en el nuevo mundo no quieren personas lisiadas. O sea, consigue realmente a través de esa violencia física truncar, bueno, pues esa expectativa pues de una vida independiente, de una vida diferente. Pero la mayoría de los cuentos de Emilia Pardo Bazán sí que tocan justamente esa violencia dentro de una relación de pareja. Y, por ejemplo, yo creo que es especialmente punzante, o a mí me lo parece, el indulto. Esa mujer cuyo marido está en prisión porque ya mató a su madre, y ella vive constantemente angustiada ante la expectativa de que si pasa algo bueno en la familia real, nace a ver si van a dar un indulto, y lo sueltan porque está convencida de que la va a matar. Y así finalmente ocurre, vuelve
y se tienen que acostar en la cama y ella amanece muerta de miedo, en fin, ¿no? Últimamente se han editado muchas antologías de la obra, de los cuentos de Emilia Pardo Bazán, justamente de violencia de género, ¿no? Bueno, pues hay un fragmento quizás de la que más se ha manejado últimamente, El encaje roto, antología de cuentos de violencia contra las mujeres, ¿no? Pero dentro aún de lo que tiene que ver con la igualdad dentro de las relaciones de pareja, y más allá de la violencia de género, el tema de la doble moral, ¿no? Realmente, cuando en la descripción de la nueva mujer del Finney decía la nueva mujer suele ser más franca sobre la sexualidad, algo que era un tabú, ¿no? Bueno, aún hasta muy recientemente, quizás por efecto agudizador del franquismo, bueno, pues, por ejemplo, los eufemismos para referirse a la menstruación, a todo lo que es fisiológico de la mujer, aún estaban ahí. Bueno, pues, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán en las cartas habla abiertamente de que está con el flujo sin ningún tipo de reparo. En general, ambas, tanto Rosalía de Castro como Emilia Pardo Bazán, a través de su obra y en algunos casos también de epistolarios y con su propia vida, sobre todo en el caso de Emilia Pardo Bazán, digamos que rompieron el gran tabú de la moral sexual. Pero también esto lo tenemos más asumido en el caso de Emilia Pardo Bazán, porque justamente por ser, digamos, de clase más alta económicamente, porque ambas procedían, también Rosalía procedía de la hidalguía, pero de una hidalguía empobrecida, no tenía los medios económicos que sí tenía Emilia Pardo Bazán, ¿no? Pero en realidad, Rosalía de Castro, en su primera novela, La hija del mar, escrita jovencísima, con 20 años, pone una sorprendente escena de una orgía en una playa. Aquel desorden a la luz del sol, aquella orgía después de una tormenta, aquel olvido del momento que pasó lleno de tinieblas y del que llegará presto no menos oscuro y tenebroso, tenía sin embargo alguna disculpa de que ciertamente carecen los desórdenes de los salones cínicos y obscenos por solo el placer de serlos. Siempre he creído que algunos defectos imperdonables en el hombre deben sin embargo ser absueltos en el marino. Bueno, hay una escena de una orgía en una playa, en Muxía, en La hija del mar. Pero es que sabemos que el gran problema que tuvo Rosalía, lo que llevó a la famosa dimisión, cuando por enfado dijo que no volvería a escribir en gallego, tuvo que ver con las reacciones airadas que provocó uno de sus artículos de prensa. Realmente, tanto a Rosalía como a Emilia Pardo Bazán, lo que más problemas les ocasionó fue la escritura no ficcional y sobre todo los artículos de prensa. Bueno, de hecho, uno de los de Rosalía, que se iba a publicar aquí en Lugo, en Sotofreire, aún hoy en día no lo conocemos porque se paralizó la publicación, los seminaristas se iba a titular Ocodio, como una semblanza del seminarista, digamos, y se paralizó la publicación a pura pedrada, una manifestación de seminaristas por la ciudad de Lugo, texto que no se publicó y que no se conserva. Pero el que sí publicó en la prensa madrileña y le ocasionó infinitos problemas, tocó la moral sexual. Es lo que se conoce como el artículo, digamos, de la prostitución hospitalaria, donde ella, sin que exista efectivamente una conciencia de esa práctica antropológica, pues dijo que en ciertas zonas de la costa gallega se practicaba la prostitución hospitalaria, que consistía en que cuando un marino, después de haber estado mucho tiempo en el mar, arribaba a la casa, pues que se le invitaba a compartir el lecho de la mujer o de la hija o algo así. Claro, las reacciones fueron brutales. Desde Galicia, claro, mucha gente le dijo, ¿quieres decir que las mujeres gallegas son prostitutas y hacer creer eso en Madrid? Bueno, con tal virulencia fue atacada que, insisto, de ahí se atribuye esa famosa dimisión, ¿no?
Lo mismo le pasó a Emilia Pardo Bazán. La cuestión palpitante, como escrito ensayístico y no ficcional, le ocasionó muchos problemas. De hecho, se atribuye, por lo menos parcialmente, a eso su propio divorcio, en el sentido de que el marido, al ver las reacciones y los ataques, le habría dicho: mira, eso de escribir... Y entonces, entre escribir y el matrimonio, respondiendo a la nueva mujer, pues decidió seguir escribiendo, ¿no? Pero el tema de la moral sexual realmente es que es un tema central en la narrativa del siglo XIX, en el realismo literario, y no solo en la escritura de Emilia Pardo Bazán, claro está. Cuando se estudia el realismo, los grandes autores del realismo, pues Clarín, Tolstoy, Theodor Fontane, hay todo un ciclo, Flaubert, claro está, hay todo un ciclo de novelas que se conocen como novelas adulterinas, novelas que en el fondo presentan a una nueva mujer que transgrede la moral sexual de la época, una mujer burguesa que ante la insatisfacción de un matrimonio y una vida que no permite realización intelectual ni laboral, bueno, pues muchas veces encuentra una salida, en gran medida una salida falsa o bastante frustrante, a través de la infidelidad, ¿no? Y el final, la resolución, como decía Gail Finney, muchas veces el final de esta nueva mujer es la histeria, el desorden nervioso y el suicidio. Esto lo vemos en la magna, maravillosa novela que es La Regenta. Claro, vemos que Ana Ozores pasa toda la novela teniendo ataques de llanto incontrolable, sintiendo una insatisfacción intelectual, emocional y personal muy profunda. Pero claro, no podría ser un Álvaro Mesía absolutamente convencional que responda al patrón del seductor, sin más quien pudiese resolver eso, ¿no? Estas novelas provocaron, claro está, en la época reacciones muy fuertes. Esto quizás lo vemos en la primera de ellas, la que encendió la llama de la novela adulterina, que fue Madame Bovary, de Flaubert. Realmente Flaubert fue acusado y llevado a juicio, acusado de inmoralidad por escribir Madame Bovary. Y este es un episodio muy conocido en el campo de los estudios literarios porque es la primera vez que tengamos conocimiento en que un argumento de tipo literario técnico fue aducido en un juicio. Porque el abogado de Flaubert, Senard, dijo: no se puede acusar a Flaubert de promover el adulterio, de promover la inmoralidad. Aquí dicen que en esta escena Emma se recrea en la sensualidad y en el placer obtenido en el adulterio, pero observen, aunque parece que lo dice el narrador, esto corresponde a lo que Emma siente. Es la primera vez que se describe el estilo indirecto libre, una técnica literaria sin la que no se puede entender la literatura a partir del XIX, ¿no? Y dice, y fíjense cómo acaba Emma, comiendo arsénico a puñados, agonizando entre terribles dolores y vómitos negros. Esto, en vez de inducir es más bien disuasorio. Tenía razón. Emma se suicida ingiriendo arsénico y además se nos describe con todos esos tintes fisiológicos, la agonía, también con un pequeño toque de humor maravilloso, que es como al mismo tiempo discuten, ¿no?, de ciencia y religión el cura y el boticario, amigos pero antagónicos, uno con un hisopo esparciendo agua bendita por el cuarto y el otro desinfectante, ¿no? Lo mismo sucede con Ana Karenina, un personaje que se gana a los lectores, mucho más que Emma, que tiene trazos bastante antipáticos, podemos decir, pero una historia de amor que sí se presenta como una gran historia de amor, la de Ana Karenina y Bronsky, acaba con ella arrojándose al tren en el mismo andén donde lo vio a él por primera vez. También en ostracismo y enfermedad acaba la novela alemana del mismo ciclo, Effi Briest, o Primo Basilio en Portugal. Tenemos, por tanto, esas novelas que están reflejando un cambio en la mujer.
pero que le dan el duro castigo, que en el fondo pretende mantenerla o convencerla de que mantenerse dentro de los límites morales de la época es preferible. Y frente a eso, ¿qué hace Emilia Pardo Bazán? Pues da la réplica con una novela que puede parecer una novela menor dentro de su producción, desde la perspectiva de calidad literaria, no es como Los Pazos de Ulloa o La Madre Naturaleza, pero es la novela que entra en diálogo con todas estas novelas europeas escritas por hombres, ¿no? He escogido entre las múltiples portadas esta porque presenta a los protagonistas en el balcón a la luz del sol, ese título de Insolación. En Insolación, la protagonista, gallega, pero que vive en Madrid, Asista Boada, responde al modelo de, bueno, mujer burguesa, acomodada, que va a transgredir la moral sexual. El único cambio con las demás del ciclo es que en vez de casada está viuda, pero inicia su relación con Pacheco pues del mismo modo transgresor, sin mediar matrimonio o sacramento por el medio, y hay una escena de regocijo en el balcón, es decir, después de la primera ocasión del primer encuentro sexual, ella sale al balcón, abre, dice como gozosa, como si de nada hubiese que avergonzarse, le da la luz del sol. Es muy paralelo a la escena de Madame Bovary que llevó a Flaubert a juicio. Pero si en el juicio para defender a Flaubert el argumento del abogado fue, hombre, pero miren cómo acaba Madame Bovary, ingiriendo arsénico y agonizando entre atroces dolores, ¿cómo acaba Insolación? Con un final feliz. Es decir, ella coge el motivo de la transgresión sexual de la mujer burguesa, pero le da el final feliz de la novela sentimental que había iniciado Samuel Richardson en el 18. Pero ¿qué pasaba en la novela sentimental de Samuel Richardson? ¿Cómo llegaba la humilde criada Pamela al matrimonio morganático, final exitoso, casándose con el señor rico? Pues llegaba por el procedimiento que han imitado múltiples telenovelas, gestionando su virginidad, resistiéndose a los avances del Señor, de tal manera que solo convencido de la enorme pureza de Pamela y de que nunca podrá obtener satisfacción sexual con ella si no es mediante el matrimonio, se casa. Es decir, un argumento, el de la novela sentimental, que en el fondo es profundamente conservador. Pero lo que hace Emilia Pardo Bazán es dar el final feliz de la novela sentimental a una novela que comienza con transgresión. Y efectivamente esto era pues profundamente transgresor en la época. Bueno, como no quiero agotar todo el tiempo y que quede algo para el debate, voy a ir acelerando ya las ideas finales, ¿no? En la cita de Gail Finney corté algunas cosas. Una de ellas era, no usa la palabra sororidad, que aunque tenga un origen latino, ¿no? En soror, hermana, es más bien un neologismo que estamos utilizando ahora para hablar de la solidaridad entre mujeres, pero sí que lo apuntaba como idea, ¿no? Decía Gail Finney que uno de los rasgos de la nueva mujer es que busca mayores vínculos con las otras mujeres y que de hecho esto coincide en un momento de despunte de los clubs femeninos, de las bibliotecas circulantes, etcétera, ¿no? Entonces, esa sororidad la encontramos también tanto en Rosalía como en Emilia Pardo Bazán, en los epistolarios. Y bueno, he seleccionado una cita nuevamente de La hija del mar, en un momento en que la autora implícita, con marca de género marcadamente femenino, dice esto: a vosotras, hermanas mías en sexo y en corazón, a vosotras, las de tiernos sentimientos y alma compasiva, es a quienes suplico que tendáis la mano a esos desamparados seres que vagan sobre la tierra como frías y solitarias sombras, como hoja que arrastran los vientos encontrados. Tendámosles la mano todas las mujeres. O sea, una autora implícita que además se dirige
a las mujeres lectoras, ¿no? Y ya por último otra idea, ¿no? que en el siglo XIX no denominábamos con este término, pero que hoy en día sí lo hacemos, ¿no? A partir de esos estudios culturales que apunté al comienzo, ¿no? Al surgir la crítica literaria feminista y también todas las otras perspectivas de la subalternidad, bueno, pues poco a poco también va emergiendo una conciencia, digamos, ecologista, y en un momento dado llegan a darse la mano. Hoy en día hay, digamos, que corrientes que llamamos de ecocrítica o ecofeminismo, y esto está ya también muy claramente en Rosalía. Recordemos esa Rosalía que en el prólogo de Cantares Gallegos se refiere a Galicia diciendo onde amando me deixou paso a man de Deus, identificando, haciendo de la reivindicación paisajística que hace de Galicia una herramienta para hacer una reivindicación también antropológica de la dignidad del pueblo gallego y también lingüística de la propia lengua al emplearla para el cultivo literario, y después, posteriormente, como es sobradamente conocido en el poemario En las orillas del Sar, denuncia la tala de robles, de esos robles ahora que acaba de quedar como acaba de ser árbol español del año el carballo de Conxo, y el segundo, ¿no?, europeo detrás del candidato de Polonia, pero ese carballo que sobrevivió, ese roble que sobrevivió a la tala que ya denunciaba Rosalía y que fue testigo, como seguramente la propia Rosalía, de ese banquete de Conxo que albergó, bueno, pues ese hermanamiento entre intelectuales y obreros, porque esa ruptura de las jerarquías valorativas, de valorar lo humilde sea la lengua humilde y despreciada, el pueblo dejado de lado o la mujer frente al hombre, eso es lo que supieron ver pues las escritoras del XIX. En general, padecer, vamos a decir, una discriminación, padecer una subalternidad, suele ayudar a hacernos más sensibles a las otras. Quien ocupa la posición hegemónica, un hombre blanco, occidental, de cierta edad y con poder político y económico, puede ver a veces subalternidades, pero es mucho más fácil que permanezca ciego a ellas. Por eso muchas veces se unen, ¿verdad? Y una de las pintadas del mayo del 68 era Dios es negra, uniendo así la reivindicación de raza con la reivindicación de género, ¿no? Bueno, si algo caracteriza a Rosalía es que ella fue capaz de ver las múltiples subalternidades, fue capaz de dignificar una lengua que no se usaba por escrito, que se pensaba que no se podía usar. Fue capaz de reivindicar la dignidad como mujer, fue capaz de reivindicar la dignidad del pueblo gallego e incluso, bueno, yo invitaría a un texto que es muy poco conocido y que es una auténtica maravilla, que realmente es la voz de Rosalía, aunque transmitida por Murguía. Es el último capítulo de Los precursores, un texto que se llama Ignotus. Bueno, yo lo he introducido en una unidad didáctica y voy a cerrar ya presentando para, sobre todo, personas que trabajen en la educación secundaria y que tengan, bueno, pues herramientas vinculadas a todo esto que yo he ido comentando, ¿no? Yo misma, junto con Aránzazu Fuentes Ríos, hemos hecho en el año el año pasado, coincidiendo con el centenario de Emilia Pardo Bazán, una unidad didáctica para la Xunta de Galicia que está disponible en la web en gallego o en castellano. Simplemente con poner unidad didáctica Emilia Pardo Bazán, Xunta de Galicia, ya sale y se puede escoger en uno u otro idioma. Es una unidad que tiene un claro sesgo de género, es decir, que va trabajando con los cuentos de violencia de género, que va poniendo de relieve toda esa dimensión a través de la obra de Emilia Pardo Bazán. Y yo misma también se acaba de hacer pública hace cosa de un mes y medio, una unidad didáctica centrada en la figura de Rosalía de Castro. En este caso está disponible únicamente en gallego, dentro de un proyecto
proyecto que se llama Esti que cantas, que ha elaborado por parte de la voz de una actriz profesional audiolibros con la poesía en gallego de Rosalía, ¿no? Y en esa unidad didáctica, queriendo poner el foco en alguno de estos aspectos menos conocidos, pues justamente he introducido un fragmento de Ignotus, donde Rosalía manifiesta, da a conocer ese año del hambre de 1853, donde por culpa de las cosechas, 2 años de lluvias, hubo un hambre atroz. Y entonces ella en ese momento vivía en Santiago con su madre y cuenta cómo hordas de campesinos hambrientos inundaron las calles de Compostela. Y entonces ella oyó una música maravillosa. Salieron a la ventana y era un pobre niño campesino escuálido que estaba mendigando y que silbaba como los ángeles. Entonces, dice, Rosalía lo emplea para decir cómo el talento brota allí donde menos se le espera, ¿no? Ella lo hizo pasar, es maravilloso como lo relata, le dijo, tú ven siempre a comer aquí, durante varios días estuvo yendo, ella le tocó una pieza que se llama A Barcarola da Estranxeira con una guitarra inglesa, le dejó la guitarra y el final no lo cuento porque creo que es un texto injustamente poco conocido y que merece, son unas páginas realmente maravillosas. Y nada más. Yo, al igual que Isabel, también traje aquí una cosa que es como un apéndice, por si no hay muchas preguntas, entonces presento el herbario de Rosalía de Castro. Como lo hemos hecho, se acaba de exponer en el Real Jardín Botánico en Madrid y ahora pues va a regresar a Galicia y estamos pendientes de dónde se presenta, si en el Museo do Pobo Galego sería bonito por llevarlo allí donde está Rosalía como homenaje, pero que en todo caso su última finalidad, y así lo pensé yo al hacerlo, es que circule por los centros educativos de Galicia, de primaria y secundaria, para promover proyectos educativos no solo en igualdad, sino también interdisciplinares entre las ciencias naturales y la formación más humanística, porque trabajando con los talleres literarios en aulas de secundaria, he podido comprobar, y es doloroso, ver que incluso en zonas rurales, donde los árboles están al otro lado de la ventana, desconocen esa realidad circundante. Estamos perdiendo esa conexión con el campo, esa conexión con la naturaleza. Y Rosalía, una vez más, pues nos ayuda a ello. Así que cierro para las preguntas y pongo alguna imagen del herbario, entre tanto. Pues muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, voy a mirar en el chat o aquí en la sala. Muchas gracias, María. Enhorabuena por la exposición. Pues ha sido muy enriquecedora. Voy a echar un vistazo al chat. No estoy mirando y efectivamente no. Muy bien. Bueno, enhorabuena por la estupendísima, magnífica exposición. Da gusto escuchar y aprender tanto estudio que se nota, que se percibe por detrás. Enhorabuena también por esas unidades didácticas tan necesarias imprescindibles, ¿no? Creo que hay que difundirlas y estas jornadas ayudarán a esto. Quería comentar un aspecto del que iniciabas, el que hablabas al principio, que es la cuestión del canon, ¿no? Entonces, el canon literario es fundamental, fue fundamental en todas para construir pues nuestra educación literaria y para transmitir también las ideas con las que la sociedad patriarcal se estructura, ¿no? Y a pesar de esa introducción de la obra de Almudena Grandes, yo poco más percibo
en esa modificación tan necesaria del canon, ¿no? A pesar de que las ideas feministas, las ideas de igualdad se extienden, se promulgan, pero cuán lento es que esto produzca cambios en las aulas, ¿no? Sí, a ver, el canon efectivamente es necesario, pero yo creo que al mismo tiempo que se enseña el canon, hay que enseñar también a cuestionar el canon. Es decir, a no simplemente, justamente porque queremos favorecer una educación desde el pensamiento, ¿no? Entonces no se puede dar acríticamente como, mira, por así decir, fuera del ámbito religioso, nada debe acabar diciendo amén, palabra de Dios. O sea, la historiografía literaria no es palabra de Dios, la han construido hombres, y aquí sí que digo fundamentalmente hombres, en el sentido recto de la palabra. Entonces, eso no quiere decir que haya que destruir totalmente el canon, evidentemente, y hay autores y obras canónicas maravillosos a las que no querríamos nunca renunciar. Para mí Shakespeare, en fin, no es Shakespeare, y creo que se debe seguir leyendo, pero hay que leerlo con los ojos críticos y sobre todo eso, enseñando a cuestionar el canon. Yo recuerdo quizás un momento, y precisamente ahora que estoy aquí en Lugo, ¿no? Cuando hice un curso de doctorado de crítica literaria feminista que me dio Carmen Blanco, profesora aquí de Lugo, ¿no? Y fue profesora mía también, y recuerdo que empezó el curso poniéndonos una imagen de Dios, Dios Padre, y para hacernos ver lo que nunca habíamos visto, porque claro, nos lo ponen y uno ya no cuestiona, y de repente dices, es hombre, es blanco, es barbudo, y dices, hombre, Dios, un ser único, ¿qué lógica tiene que tenga diferenciación sexual? Y raza y no sé qué, ¿no? Ah, pero ¿por qué se plasma así? Pero no es inocente, claro, no es inocente que se plasme así. Y todos hemos sido, en una de las diapositivas, ¿no?, de la conferencia de María Isabel, ponía, no recuerdo la palabra exacta, ¿no?, pero era como autoobservarnos como docentes. Claro, a mí, por ejemplo, que he sido docente en secundaria 24 años, me sorprende mucho cuando hay gente, muchas veces hombres, mayoritariamente, pero igual también mujeres, que dicen, nadie menos machista que yo, o nadie menos... Y yo digo, caramba, qué atrevimiento. A mí, por ejemplo, es que me inquieta un poco ver lo de espacio libre de violencias machistas, porque eso es un deseo, pero como constatación, porque yo misma digo, pues tengo que observarme, porque ¿y si inconscientemente sí le pregunto más a los chicos que a las chicas? Y podría pasar, porque a pesar de ser mujer y feminista y de haber leído mucho sobre el tema, sigo estando educada en una sociedad patriarcal. Entonces, todos tenemos larvadas cuestiones ideológicas dentro. Y si no empezamos por sospechar, o sea, por autoanalizarnos, o sea, es que muchas veces tenemos que deconstruirnos a nosotros mismos, ¿no? Y a nosotras mismas. Que a mí, de hecho, a veces me sale eso, refiriéndome a mí, ¿no? Bueno, entonces, yo siempre he enseñado el canon porque a mí me parece que la conciencia histórica, ¿no?, la idea de transcurso, realmente es muy formativa para la cultura, para el pensamiento, pero también siempre he intentado enseñar al mismo tiempo a cuestionarlo. Vale, este es el canon, estos son obras que nos gustan, pero hay otras muchas que están... Por ejemplo, claro, yo di la materia de literatura universal y siempre empezaba ya deconstruyendo el nombre. Decía, fijaos qué inapropiado es el nombre de literatura universal, cuando de literaturas orientales vamos a ver una cosita de nada, de literatura africana no vamos a ver prácticamente nada. O sea, esto es una literatura occidental con un canon patriarcal, etcétera. Si no empiezas por hacer ver, bueno, ya literatura universal, o sea, primero mundial, ¿no? Que Franco Moretti dijo, ojalá haya
civilizaciones que construyan ficciones. Ya me gustaría a mí hacer una literatura comparada con la de otras civilizaciones y planetas. Llamarle literatura universal es que es de una prepotencia que es hasta simpático, ¿no? Entonces, enseñar el canon, pero enseñar a cuestionarlo, y enseñar a cuestionarlo desde todas estas perspectivas que coinciden con nuestros intereses, por ejemplo, como mujeres, pero también las que no coinciden con los nuestros, por ejemplo, ese sesgo eurocéntrico, occidental. Es que hasta la propia cartografía, claro, ¿no? Hasta el mapa, la visión que tenemos del mundo y que nos la dan como tal, tiene una serie de convenciones que son arbitrarias, de colocar al norte, al sur, y claro, cuando vemos esa proyección de Arno Peter o de Stuart, que de repente ponen Australia aquí tal, está al revés, no, simplemente has aprendido a mirar la otra imagen, y claro, es una imagen que agranda Europa, que la pone en el centro del mundo. Qué curioso, ¿no? Claro, fue hecha por un holandés y para favorecer la navegación, pero construyó nuestra imagen del mundo. Entonces, la literatura claro, es un saber que en realidad está muy presente en el sistema educativo por su vinculación con la lengua. De hecho, muchas veces se instrumentaliza muchísimo para la lengua, ¿no? Incluso en la LOCSE hubo un momento en que se llamaba lengua literaria, o sea, como que no tenía una existencia per se más allá de lo lingüístico. Bueno, después pasamos a hablar de educación literaria, pero la literatura tiene una dimensión para la formación, digamos, ideológica y del pensamiento crítico que va muchísimo más allá de la dimensión lingüística, ¿no? Y después, algo que para mí tiene una potencia enorme es los talleres literarios. Porque el problema que yo veo, por ejemplo, yo asistí a muchísimos talleres de igualdad, ¿no?, con el alumnado, estar presente en el aula y que vengan especialistas a dar talleres de igualdad. Y no siempre, creo, tuvieron el efecto que deberían. Porque hay un problema, que es el siguiente: ellos ya tienen sus estereotipos de género. Y entonces, muchas veces lo que se hace para intentar desmontarlos es volver a presentarlos en una diapositiva. Se supone que los chicos son y se supone que las chicas son, pero no es así. Pero de repente lo que han visto es una vez más repetido, por si no lo tenían ya claro, la frontera y la parte de deconstrucción a veces se queda en nada, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha parecido que la movilización desde la escritura, Isabel decía, no atribuir, o sea, no distribuir las clases por géneros, ¿no? De decir, bueno, pues los chicos que hagan esto y las chicas que hagan esto, es evidente. Pero, por ejemplo, a mí movilizar desde un taller literario la persona desde la que escriben. Bueno, pues si eres un niño, ahora vas a escribir con voz de anciana. Ponte en el papel de una anciana que está tal y ahora en primera persona narra eso. O sea, movilizar el escribir desde el otro género, por ejemplo, ¿no? Romper esa... muchas veces, por poner un ejemplo que no tiene que ver con el género, pero una vez para un TFM hicimos esto, ¿no? Les pedimos con una pauta de escritura que escribiesen un relato donde lo que tenía que ocurrir era que de repente llegaba un extraño. Básicamente era así, muy básica. El 90% de los relatos, el extraño era un problema. De repente, era un peligro, amenazaba la situación. Después hicimos tareas de sensibilización, bueno, una tal, y al final les pedimos que escribiesen un relato en primera persona en el que ellos son el que llega a un nuevo sitio. O sea, movilizar la perspectiva. Bueno, pues no sé si tenemos alguna pregunta más, revisamos nuevamente y bueno, pues ya para ir terminando, pues quiero de nuevo reiterar el agradecimiento de la UNED y del foro por tu presencia aquí esta tarde y por tu maravillosa conferencia y
Antes de terminar, pues me gustaría volver a dar las gracias pues a todos los ponentes, al Foro Feminista por su maravillosa organización, a su presidenta Carmen Díaz, que ha sido profesora nuestra y que pues se siente aquí, yo creo, como en casa, y nosotros la sentimos como parte de la UNED. Así que esperemos volver a vernos pues en las cuartas jornadas feministas. Pues muchas gracias.